No podemos permitir que siempre nuestros mensajes orbiten alrededor de un acontecimiento. Lo que sí podemos permitir es aprovechar alguna circunstancia para seguir ministrando la palabra de Dios y que las personas despierten y conozcan las Escrituras para mantenerse vigilante. Lo que quiero decir con esto es que nosotros, los ministros de Dios, no podemos caer en la trampa de que todos los domingos vamos a hablar de algún acontecimiento que está pasando y nos vamos a distraer y no vamos a enseñar la palabra de Dios a la gente. Es verdad, hay un virus, las naciones están siendo tocadas. La buena noticia es que las naciones están llegando y volviendo a los pies del Señor. Naciones que eran difíciles para reconocer el nombre de Cristo, esto ha hecho que clamen a Dios, que levanten sus cabezas y clamen a Dios y reconozcan a Jesucristo como su Señor. Le alaban desde las ventanas porque no pueden salir. Y cuando las naciones claman al Señor y reconocen al Señor y se arrepienten de sus pecados, entonces hay una promesa que dice que el Señor va a sanar a nuestra tierra. Pero nosotros, los que predicamos la verdad del Señor, tenemos que seguir adelante ministrando los mensajes que el Señor coloque en nuestro corazón. Y yo he querido aprovechar esta oportunidad para ministrar un mensaje que ha estado en mi corazón ya por varias semanas y que he aprovechado este momento para ministrarle no solamente a las personas que vienen acá al templo, sino a todos aquellos que se unen a escuchar este dial. Quiero bendecirle y quiero decirle que esta serie de enseñanzas nos va a despertar el anhelo por la venida hasta las nubes de nuestro Señor Jesucristo. Digo la venida hasta las nubes porque ese es el arrebatamiento de la iglesia, lo que muchas personas llaman rapto, pero la palabra rapto no aparece en las Escrituras, aparece la palabra arrebatamiento. Y esa venida del Señor hasta las nubes es el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando Él venga por segunda vez, la venida de la cual el Señor se refirió a sus discípulos en Mateo capítulo 24 y en Marcos capítulo 13, no es la venida hasta las nubes, no es la venida del arrebatamiento, sino la segunda venida de Cristo, que es cuando el Señor venga a salvar a su pueblo Israel y pose sus pies sobre el monte de los olivos. Es curioso saber que cuando el Señor habló esta conferencia íntima, profética a sus discípulos, lo hizo en el mismo monte en el cual Él regresará por segunda vez. Allí en el monte de los olivos el Señor le da esa conferencia a sus discípulos porque ellos les hicieron 3 preguntas al Señor. Y como resultado de esas preguntas el Señor comienza a darle las señales de su segunda venida, y su segunda venida será en el mismo monte que Él dio esa conferencia profética a sus discípulos. Una conferencia que a los estudiosos de las Escrituras han dejado con la boca abierta, porque ya todas las señales están cumplidas y todos los jugadores están en base para que la segunda venida de Cristo acontezca. Ahora, la segunda venida de Cristo no acontecerá antes que el arrebatamiento de la iglesia. Primero acontecerá el arrebatamiento de la iglesia y 7 años después entonces vendrá Jesús como el Ben David, como el libertador de Israel. Primero Él vino como Ben Yosef, el Mesías sufriente. En su primera venida cumplió las 109 profecías habladas por los profetas mayores en el Antiguo Testamento. Jesús cumplió con todas esas profecías como Mesías sufriente, pero
Los religiosos de ese tiempo no lo reconocieron, no reconocieron al Mesías que estaba cumpliendo todas esas profecías, y Jesús juzgó eso en esos religiosos. Ahora tenemos otras señales que han sido habladas para su segunda venida. No podemos caer en el error que cayeron los religiosos del tiempo de Jesús, que no reconocieron las señales que habían en la venida del Mesías sufriente. Pero la segunda vez que Él venga, va a venir como libertador de su pueblo Israel. Pero eso lo vamos a discutir en otras enseñanzas más adelante. Por ahora nos vamos a concentrar en lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Y quiero leer una escritura que usamos como fundamento escritural en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir físicamente, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, es muy rápido. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los que vivimos, primero van a resucitar los que han muerto en Cristo, y entonces nosotros que estamos en vida seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo físico que nosotros tenemos, es corruptible. Por eso es que tiene un tiempo determinado de vida, y cuando regresa a la tierra se corrompe y vuelve al polvo, es corruptible. Es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Allí se vencerá la muerte. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros seremos transformados y nos encontraremos con el Señor en el aire. La escritura de Primera de Tesalonicenses, la vamos a leer más adelante. Nos encontraremos con el Señor en el aire. Primero, los que murieron en Cristo son resucitados y nosotros somos transformados. Ojalá el Señor nos dé esa virtud de que no veamos la muerte y podamos ser resucitados. Ahora, quiero entrar en una introducción que es muy importante, y lo primero es resaltar por qué a esta generación le cuesta tanto creer en el arrebatamiento si está en las Escrituras. Esto que estoy hablando no es una doctrina del pastor Jarvis o una interpretación del pastor Jarvis. No, señor, está en las Escrituras. Este misterio fue revelado al apóstol Pablo. El apóstol Pablo habló por lo menos de un par de misterios en las Escrituras. Uno está en Efesios capítulo 3, versículo 5, que habla del misterio de Cristo, de que los gentiles son coherederos y participantes del cuerpo de Cristo. Ese es el primer misterio que está allí. Pero también las Escrituras hablan de este misterio. El versículo 51: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El misterio del arrebatamiento no fue revelado a los profetas antiguos, fue revelado al apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pedro, en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, él dice: deben prestar atención a la sabiduría y a la revelación que le ha sido concedida a nuestro hermano Pablo respecto a este tema, porque Pedro estaba hablando acerca de los acontecimientos finales para la segunda venida de Cristo. Recuerde que Pedro habla básicamente en sus cartas a judíos. El apóstol Pablo habla a gentiles.
Y Pedro en el capítulo 3 lo dedica para hablar de lo que va a acontecer finalmente en la vida y también con la tierra. Y él dice: presten atención a lo que nuestro hermano Pablo ha dicho. Este misterio del arrebatamiento no fue revelado a los profetas menores o mayores del Antiguo Testamento, ni siquiera a algunos apóstoles que eran conocidos luego de la resurrección de Cristo. Fue revelado al apóstol Pablo, quien no fue un testigo ocular de nuestro Señor Jesucristo, pero al Señor le plació revelarle el misterio del arrebatamiento de la iglesia. Usted debe saber que es una doctrina que está en las Escrituras, que no es un invento que yo estoy hablando. Hemos desempolvado este mensaje que ha desaparecido de muchos púlpitos. Hoy en día, el mensaje del arrebatamiento, de las señales de su segunda venida, de los eventos escatológicos que van a ocurrir, están desaparecidos de los púlpitos. Amados, necesitamos predicar del arrebatamiento de la iglesia, porque si no estamos formando una generación de creyentes que no conocen nada del arrebatamiento, no saben si es verdad, si va a acontecer, cuándo será, qué es lo que va a pasar. Necesitamos instruirnos en esto, porque si no nos instruimos, no vamos a despertar el hambre para que el Señor venga a arrebatarnos desde las nubes. Está en las Escrituras y es un misterio que fue revelado al apóstol Pablo. Le hablo a la iglesia en este momento. ¿Por qué la iglesia está tan desganada del arrebatamiento de la iglesia? ¿Por qué la iglesia está tan desconcentrada y desenfocada y no sabe mucho de esto que estamos hablando? Y no solamente no sabe, está enfocada solo en lo terrenal. Y el Señor, y esa parte la hablamos la semana pasada, el Señor dice que a nosotros su venida no nos debe sorprender como ladrón, porque no andamos en tinieblas. Es decir, nosotros vamos a saber las señales y los tiempos y las sazones, vamos a saber todo para identificar que su venida, la venida del esposo, está cerca. Y cuando la venida del esposo está cerca, entonces la novia tiene que estar preparada, porque en cualquier momento puede aparecer para buscarnos. Pero ¿por qué la iglesia, ahora me concentro en la iglesia, está tan dormida, está tan enfocada en lo terrenal, en lo diario, en los afanes de esta vida, a tal punto que se ha olvidado de esto que estamos conversando? A tal punto que han perdido el deseo que habla Apocalipsis: ven, Señor Jesús. Yo no estoy en contra de los mensajes positivos y modernos que hay ahora. No estoy en contra de eso. Ve, ahora a muchos no les gusta que le digan pastor, sino que les digan conferencista. Y eso no está mal. Pero no podemos enredarnos en ese modernismo, en esa teología que nos pueda apartar de las Escrituras y de los mensajes que son importantes. Tenemos que enfocarnos en lo que es importante. ¿Y por qué la iglesia está tan desenfocada? Número uno, porque no entienden que son o somos peregrinos en esta tierra. Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Nosotros somos venezolanos, tenemos ciudadanía venezolana aquí en la tierra, pero nuestra primera ciudadanía está en los cielos, y eso no se nos puede olvidar. La palabra peregrino es un transeúnte, uno que va de pasada en un lugar. Y la Escritura dice que nosotros somos peregrinos, somos transeúntes en esta tierra. Dios nos permitió nacer, vamos a vivir por algún tiempo en esta tierra,
Pero cuando nos vayamos, no nos vamos a llevar la casa, no nos vamos a llevar el carro, no nos vamos a llevar las joyas, no nos vamos a llevar el dinero del banco, no nos vamos a llevar nada de esta tierra. Vinimos desnudos y desnudos vamos a irnos de esta tierra. Porque somos peregrinos, somos transeúntes, vamos de pasadita en esta tierra. Pero yo veo que la gente está apegada profundamente a lo material, a esta tierra, y no se ven como peregrinos, como transeúntes. Y ese concepto hace que usted se despegue de su primera ciudadanía y esté concentrado solamente en lo humano. Es bueno que estemos cómodos en la tierra, que vivamos bien, que tengamos nuestra casa y todo lo que mencioné. Claro que sí. Recuerde lo que dije la semana pasada. Trabaje como si Cristo viniera dentro de 100 años, pero viva para Él como si Él viniera hoy. Esté atento como si Él viniera hoy. Y sepa que su ciudadanía primordial no está en esta tierra, sino que está en los cielos, de donde también ansiosamente, me gusta la palabra que usa el apóstol Pablo acá, ansiosamente esperamos a nuestro Salvador. Una pregunta que le voy a hacer hoy: ¿cuántos están ansiosos porque venga el Salvador? Usted tiene que tener esas ansias de la manifestación del Señor Jesucristo. Ahora, lo único que puede hacer que yo no quiera que Él venga todavía es que muchos más, y eso lo dice Pedro, que muchos más sean salvos y vengan al arrepentimiento. Ese es el único motivo. Necesitamos que más gente se salve y conozca a Cristo, eso es verdad, pero ese es el único motivo. Pero aparte de ese motivo, nosotros tenemos que tener ansias por su venida. Dejar de estar tan apegados a lo material y mirar más lo celestial. Hebreos 11:13 dice: todos estos murieron en fe, hablando de aquella nube de testigos. Lo cita Hebreos capítulo 11, versículo 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Es decir, estos testigos, esta nube de testigos, no vieron la promesa que tú y yo podemos disfrutar ahora en Cristo, sino que con gusto desde lejos la vieron, porque sabían que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Generación va, generación viene, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros vamos a vivir un tiempo determinado en esta tierra. No sé si va a ser 80, no sé si va a ser 90, si vamos a vivir un siglo, pero es un tiempo determinado y corto. Luego nos vamos de esta tierra y quedan nuestros hijos, luego quedan nuestros nietos, pero así han pasado las generaciones. Y los hombres tienen el mismo patrón de vida, se apegan a lo material, pero se olvidan de lo celestial. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos. Escuche lo que Pedro escribe: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Vamos de pasada en esta tierra. Estamos pasando por esta tierra para cumplir un propósito. Y uno de esos propósitos es diseminar la palabra del Evangelio, hablarle a nuestros familiares la palabra del Evangelio, predicar todo lo que más podamos de que Jesús es tu Salvador, de que Él viene por una iglesia, de que su venida es verdad. Apocalipsis capítulo 22 versículo 17: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Necesitamos tener ese anhelo en nuestro corazón. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 3 nos habla de una generación y una sociedad
que se mofa, que se burla de la venida de Cristo y dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hay una generación que dicen y se burlan, ¿dónde está la promesa de que Cristo viene? Siempre han predicado que Cristo viene. Pero nada pasa, todo permanece así desde que nuestros padres murieron. Ellos decían también que Cristo venía y ya murieron. Y fíjate que no ha venido nada. Hay una generación que se burla. Pero como yo le dije el domingo pasado, no es igual predicar de la venida de Cristo hoy que predicar de la venida de Cristo 20 años atrás. Hoy no necesitas casi teología para hablar de la venida del Señor. Solamente necesitas encender tu televisor y ver las noticias. Terremotos, hambre, guerras, rumores de guerra, pestilencias, una generación perversa, inmoral, hijos asesinando a sus padres, padres abusando de sus hijos, una generación impía. No tenemos la menor duda de que el tiempo está cerca. A veces los que no conocen a Dios creen más a los eventos proféticos que los mismos escogidos. Les cuesta creer. Ahora, ¿por qué a muchos les cuesta creer la doctrina del arrebatamiento si la Biblia menciona varios arrebatamientos previos a este que nosotros vamos a ver con fe? Y ojalá que estemos allí en ese arrebatamiento. Pero ¿por qué nos cuesta tanto si en la Biblia hay otros arrebatamientos que se mencionan? Y esos son los que voy a mencionar. Número 1, la Biblia habla que Dios arrebató a Enoc. Enoc representó la generación de Adán. Y en Génesis 5:24 dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es decir, Enoc no vio muerte física. Dicen las escrituras que a sus 65 años él engendró a Matusalén. Matusalén fue el hombre que vivió más tiempo en esta tierra. Cuando tenía 65 años engendró a Matusalén. Y dice que luego vivió 300 años más. Luego vivió 300 años más. Y vivió un total de 365 años. Y dice que en su vida siempre caminó con Dios. Fue un hombre que agradó al Señor. Un hombre de testimonio, lo confirma Hebreos 11:5. Dice, por la fe Enoc fue arrebatado para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Era un hombre de testimonio y fue arrebatado, no vio muerte Enoc. Matusalén vivió 969 años, casi 1000 años vivió Matusalén. Vivió más que Adán. Adán vivió 930 años. Pero Enoc no vio muerte, sino que fue arrebatado por Dios. Hay otro arrebatamiento que vemos en la Biblia de un hombre que fue Elías. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11 y 12, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, dice que apartó a los dos, es decir, a Eliseo y a Elías. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Estaban hablando Eliseo y Elías, de repente aparecieron unos carros de fuego con caballos y a Elías se lo llevaron. Elías tampoco vio muerte. Y allí fue cuando Eliseo agarró el manto de su maestro y recibió la doble porción. No solamente Elías fue arrebatado, sino que Jesús fue arrebatado 40 días después de su resurrección. Hechos capítulo 1 versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Los discípulos estaban allí y Jesús ascendió al cielo. Jesús subió al cielo.
y lo hizo delante de todos ellos. Eliseo, su maestro, se lo llevó un carro de fuego. Impresionante. Hay otro arrebatamiento. Felipe, Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39. Felipe el evangelista. El versículo 39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aquí la diferencia fue que Felipe no fue arrebatado al cielo, sino que fue arrebatado, traspuesto a otra ciudad, a Azoto. Felipe le predicó al eunuco, lo bautizó y dice que después fue arrebatado a otra ciudad. Impresionante. No solamente tenemos este arrebatamiento, sino que habla de el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:2. Él mismo escribe y dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Es decir, Pablo en vida fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice la Escritura, donde le fueron mostradas cosas que son difíciles de expresar. Entonces la Biblia, previamente a este arrebatamiento, habla de otros acontecimientos de arrebatamiento. Ahora, ¿por qué nosotros o a nosotros nos cuesta creer tanto que va a ocurrir un arrebatamiento colectivo y que el Señor nos va a llamar de esta tierra? Señores, está en las Escrituras, va a ocurrir, lo creas tú o no, algún día va a ocurrir. Y la iglesia merece saber que está en la Biblia. Los creyentes merecen y tienen que aprender que está en las Escrituras y que un día va a ocurrir, un día va a pasar. Y es necesario saber esto. Ahora, dicho esto, vamos a pasar a estudiar un poco las fiestas del Señor y vamos a unir el cumplimiento profético de esta fiesta específica a lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Una de las primeras cosas que usted debe saber es que estas convocaciones que aparecen en Levíticos capítulo 23, versículos, prácticamente todo el capítulo 23 se habla de las 7 fiestas, pero la que nos concierne hoy está en el versículo 23 al 25, que es la fiesta de las trompetas. Pero quiero hacer un breve repaso de estas 7 fiestas para que entremos en el contexto que necesitamos y de manera sistemática usted sepa cuál fue el cumplimiento de cada una de ellas. Estas 7 fiestas representan ensayos de Dios para el plan de redención para la humanidad. Estas fiestas, las 4 que ya se cumplieron proféticamente, se cumplieron el mismo día que se celebraba su cumplimiento ritual. Es decir, Dios le dice a Israel que cumplan estas fiestas en fechas determinadas, específicas, y que cumplan un ritual específico en su celebración. Ahora, el cumplimiento profético de estas fiestas ocurrieron exactamente el día que se celebraban. Y esto es algo que usted debe atender y debe prestarle mucha atención. Estas 7 fiestas hablan de un ciclo del plan de redención para la humanidad y que será cerrado con la 7ª. Le menciono la primera, Pascua. Pascua, del hebreo Pesach, se celebraba el 14 del mes de Abib en el calendario hebreo, que en nuestro calendario viene siendo entre marzo y abril. Puede variar la fecha en nuestro calendario, pero sigue estando entre esos 2 meses, marzo y abril. Allí se celebraba Pascua o Pesach y su cumplimiento profético fue el día que Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Jesús muere en la cruz del Calvario exactamente el mismo día de Pesach, de Pascua. Panes sin levadura, o el Hag Masat en hebreo,
habla de su cumplimiento profético y es el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y el sufrimiento cuando descendió a las partes más bajas de la tierra. En los panes sin levadura se debía comer pan sin levadura y hierbas amargas. Esto simboliza o se cumple proféticamente en el sufrimiento que padeció nuestro Señor al ir a la cruz y al descender al infierno para que tú y yo no fuésemos al infierno ni sufriéramos por el pecado. Luego tenemos la tercera convocación, que es las primicias, el Yom Bikurim. Yom Bikurim se cumplió exactamente su cumplimiento profético cuando Jesús resucita al tercer día de entre los muertos. Jesús resucita el mismo día que se celebraban las primicias en Israel. Luego, 49 días después de este evento de primicias, se celebraba Shavuot, que son las fiestas de las semanas o lo que nosotros conocemos como Pentecostés. Y este cumplimiento profético ocurre cuando el Espíritu Santo cae en el aposento alto con los 120 que estaban esperando la promesa del Padre. Ocurrió exactamente después que Jesús resucita, ocurre Pentecostés 50 días después, cuando se celebraba Shavuot o la fiesta de Shavuot. Pentecostés, desciende el Espíritu Santo y bautiza a esas personas y comienzan a hablar en otras lenguas. Son 4 fiestas que se han cumplido ya proféticamente y que se cumplieron la misma fecha que se celebraban. Hoy entre los círculos cristianos se pelean y se discuten si hay que cumplir la parte ritual, no hay que cumplirla, peco si la cumplo, peco si no la cumplo. En mi opinión, estas fiestas son un reloj profético del plan de redención que nos muestran de manera sistemática el plan de redención de nuestro Señor Jesucristo para la humanidad. Yo creo que su cumplimiento ritual era estrictamente para el pueblo de Israel. Ahora, si usted quiere hacer alguna de esas cosas, ya esa es su opinión y yo no le voy a condenar. Pero yo, como persona gentil que soy, en la carne, no estoy obligado a su cumplimiento ritual, sino que estoy obligado a observar su cumplimiento profético o a celebrar su cumplimiento profético. Es decir, yo celebro la muerte de Cristo, pesa en Cristo la celebro porque Él murió por mí y su muerte me dio sanidad y su sangre me da limpieza de todo pecado y me da salvación. Yo celebro panes sin levadura porque Cristo sufrió por mí y entonces ahora yo no tengo que sufrir porque cuando lo acepto como Salvador ya soy exento del sufrimiento y ahora vengo a ser salvo y no tengo que pasar por el infierno. Ahora en primicias Él ha resucitado de entre los muertos y es el primogénito en la resurrección, y entonces ahora yo no tengo que sufrir y ahora yo no tengo que tenerle temor a la muerte, porque si muero entonces seré resucitado, y si no he muerto, cuando Él venga a buscar a los santos seré transformado. Ahora en Pentecostés yo celebro su cumplimiento profético porque el Espíritu Santo también vino sobre los gentiles. Yo no soy israelita de nacionalidad, pero soy gentil. Estaba lejos de los pactos de Israel y de la nación de Israel, pero entonces ahora sobre los gentiles en Cristo también viene la promesa del Espíritu y puedo ser bautizado por el Espíritu y puedo hablar en otras lenguas, y de esa manera celebro el cumplimiento de Shavuot, de Pentecostés. Aquí viene la fiesta que nos concierne y se llama trompetas. 4 se han cumplido y la siguiente se llama trompetas. Ahora, si las 4 anteriores se han cumplido, ¿quién te dice a ti que esta no se va a cumplir? Ahora, estas trompetas no son unas trompetas de metales como usted cree que son o como las ha visto. Estas trompetas son un shofar. El shofar es un cuerno de carnero que se convirtió en un instrumento importante para Israel.
y se le llama en hebreo Yom Teruah o Yom Teruah, como le dicen algunos. Y la próxima fiesta en su cumplimiento profético es Yom Teruah, las fiestas de las trompetas. Esta fiesta se celebraba el primer día de Tishri, que es el 7º mes en el calendario hebreo, y comenzaba o marcaba la tercera estación, la estación del otoño para Israel. Y estas 3 últimas fiestas marcaban una estación y representan los 3 últimos cumplimientos en el plan de redención para la humanidad. Comenzaba el primer día de Tishri. Normalmente el mes 7º hebreo para nuestro calendario es el mes de septiembre. De allí es cuando muchos judíos ahora celebran el nuevo año judío, el Rosh Hashanah se llama. Pero en la Biblia esta es la celebración de Yom Teruah. Ellos después lo tomaron como el año nuevo judío, pero las escrituras hablan explícitamente que el primer mes del año es el mes de Abib, que fue cuando se celebró Pesach o cuando se celebra Pesach. Entonces, esta fiesta es el primer día de Tishri. En nuestro calendario cae en el mes de septiembre. Y esta fiesta de las trompetas indica varias cosas según Levíticos 23 al 25. Y Dios la enviaba a celebrar como una santa convocación del pueblo. Era una conmemoración al son de trompetas. No se debía hacer ningún tipo de trabajo. Debía estar una ofrenda encendida, se debía presentar una ofrenda encendida. Y todas estas cosas tienen un cumplimiento profético. Esta conmemoración se iniciaba el primer día al son del shofar o de las trompetas. Ahora, esta trompeta, dice el apóstol Pablo, dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Por qué a la final trompeta? El shofar en Israel tenía varias funciones dependiendo del sonido que se emitía de este instrumento. Por ejemplo, si nosotros nos situamos en la época mosaica, cuando Moisés estaba en el desierto con el pueblo de Israel, ellos cuando instalaban el tabernáculo siempre lo hacían mirando hacia el oriente. Hacia el oriente. Y como Moisés no tenía WhatsApp, Facebook, no había teléfono, no había nada, entonces ¿cómo hacía para convocar al pueblo? Con el sonido del shofar. Por ejemplo, hay un sonido que hemos escuchado del shofar que suena más o menos de esta manera. ¿Lo han escuchado? Ese es un sonido común del shofar, y ese sonido indicaba que el pueblo tenía que reunirse. Normalmente Moisés usaba este sonido para convocar al pueblo, para darle una información. Entonces, dependiendo del sonido del shofar, ya el pueblo de Israel estaba entrenado en lo que el líder quería comunicarle. Pero también había un sonido del shofar que era intermitente, que era de esta manera. Ese sonido del shofar indicaba que el pueblo tenía que hacer sus maleticas porque ya era hora de irse. Y así hay otro sonido de shofar de celebración. Había un sonido del shofar para salir a la guerra, etcétera. Pero dicen los comentaristas que en estas fiestas de las trompetas se tocaban diferentes sonidos para celebración y para prepararse para la siguiente fiesta, que era el día de Yom Kippur, que era el día de expiación. Esta es una fiesta que comenzaba 10 días después de las trompetas, y ellos se preparaban también para esta celebración con el son de trompetas. Y si usted ha estudiado un poquito Yom Kippur,
es uno de los días más importantes para los judíos, y en este día es cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo por sus pecados y por los pecados del pueblo. En Yom Kippur era cuando se sacrificaba el cordero para expiar los pecados del pueblo, y en Yom Kippur era cuando se soltaba aquel carnero al desierto para que muriera de hambre. Entonces Yom Kippur tiene 3 cumplimientos proféticos. Cuando Cristo muere en la cruz, se cumple la expiación eterna de que esa sangre ya no iba a cubrir el pecado, sino a perdonar el pecado de la gente. También se cumple el carnero que se soltaba al desierto, porque Cristo fue dejado por el Padre, abandonado por el Padre, para que todos los pecados cayeran sobre él. Eso es lo que hacía el carnero que era enviado al desierto, el cordero. El sacerdote tocaba al cordero y todos los pecados del pueblo los declaraba sobre el cordero y lo enviaba al desierto para que muriera de hambre. Cristo se cumplió también esta fiesta. Pero hay un cumplimiento de Yom Kippur que es un cumplimiento literal de la redención de Israel, y será cuando Cristo regrese a la tierra para libertar y establecer y redimir a Israel de la mano perversa del anticristo y establecerlos en su tierra para siempre con el reinado del Señor en el milenio, que es la 7ª fiesta, que es la fiesta de las cabañas, Sukkot, que se celebraba el día 15 del mes Tishri. En este mes 7º, que es nuestro mes de septiembre, se celebraban 3 fiestas. El primer día trompetas, 10 días en el 10º día Yom Kippur, y luego en el día 15 Sukkot. 3 fiestas que son muy importantes y que su cumplimiento profético de la última de Sukkot es cuando Jesucristo venga a establecer su reino milenial. Ahora, las trompetas es la siguiente fiesta que a nosotros nos concierne, Yom Teruah. Esta fiesta es muy, pero muy importante, ya que esta anuncia la intervención de Dios en los asuntos de la humanidad a escala mundial. Representa un momento absolutamente decisivo en la historia del mundo. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Hay un llamado de Dios que el Señor va a hacer con estas trompetas. La fiesta de las trompetas representa en su cumplimiento futuro de numerosas profecías que hablan de un Mesías que vendrá como rey conquistador y regirá con poder y justicia. También representa el comienzo de eventos y desenlaces escatológicos para Israel y para el mundo. Es decir, una vez que venga el arrebatamiento, allí es el cumplimiento de esta fiesta de las trompetas. Ahora, hay mucha gente que puede estar escuchando y me puede decir: pastor, ¿usted quiere decir que el arrebatamiento puede tener un día específico como las otras fiestas y se va a cumplir cuando se estén celebrando las trompetas? Eso ha sido una pregunta para los comentaristas y yo me inclino a que sí. Nosotros no podemos decir va a ser en el año 2020, porque entonces seríamos herejes, porque no podemos decir esas cosas. Pero mi pregunta es, si las otras fiestas o si los otros cumplimientos proféticos se cumplieron en la fecha que se celebraban, ¿por qué las trompetas no se cumplirán cuando es debido? Aquí el asunto no es la fecha, aquí el asunto es el año. Pero para eso hay una medicina. Jesús dijo: yo no tengo que venir como ladrón para ustedes. Miren los tiempos, miren las señales y ustedes van a saber cuándo es mi venida. ¿Ve? Hay muchos que dicen: es que Jesús dijo que la hora ni el día lo sabe sino el Padre. Jesús no está hablando del arrebatamiento, está hablando de su segunda venida con sus discípulos. Recuerde que el misterio del arrebatamiento fue revelado al apóstol Pablo muchos años después de la resurrección de Cristo. Nosotros tenemos que estar preparados. Este año 2020 preparados para la trompeta. No vino en el 2020, en el 2021 preparados, vigilantes. Porque realmente un día va a sonar un shofar
y los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados y siempre estaremos con el Señor. Déjeme decirle algo, ese shofar va a ser un sonido en el Espíritu. Los que estén en el Espíritu van a escuchar ese shofar. Así que apártate del pecado que no te deja escuchar el sonido de Dios. Apártate, plancha tus ropas. Tienes que lavar tus ropas, como dice Apocalipsis. Tienes que apartarte del pecado, dejar el afán. La iglesia en el último tiempo ha entrado en el afán que tiene el mundo por las cosas materiales, por el celular más caro, por el carro más costoso y más bonito, por la ropa más bonita y más costosa, por la casa más lujosa. Estamos viviendo un ambiente y un tiempo tipo Hollywood. Todo es el lujo y las cosas, y no me malentienda, no es malo tener nada de eso. Lo malo es que esas cosas nos desenfoquen y apeguen nuestro corazón a lo material, donde Jesús dijo que el orín y el óxido no entran en el reino de los cielos. Sí podemos hacer tesoros en el reino de los cielos. La gente cree que el cielo es un mundo fantasmagórico y que usted es un espíritu así como Gasparín. No, señor. ¿No escuchó que cuando el Señor arrebató a Elías vinieron carrozas con caballos? La Biblia habla que en el cielo hay animales, hay caballos, hay carrozas. La Biblia habla que hay un árbol de la vida, hay comida, dice que vamos a tomar del fruto de la vid. El cielo es real. Dice que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. El Señor agarró el blueprint, agarró el plano y creó esto que se ve de lo que no se veía. Y usted va para allá, para los Andes, y ve las montañas, y ve muchas cosas hermosas, y las playas, y la gente cree que el cielo es un mundo fantasmagórico, y por eso se apega a lo material de aquí. Quiero vivir otro año más. Pero ¿cómo no será el cielo de hermoso? ¿Cómo no será el cielo de hermoso? Dice el Señor, yo les he preparado morada aquí en el cielo. De repente aquí vives en una casita un poco humilde y no es tan bonita. Pero si tú estás con el Señor y estás en santidad y le buscas y le amas y estás con Él y anhelas su venida, dice que el Señor ha preparado una mansión celestial para ti. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay. El apóstol Pablo dijo, fui arrebatado al cielo y allí vi cosas que son difíciles de expresar con la boca, con palabras. Imagínense cómo será el cielo. Muchos cristianos andan en el limbo, no saben a quién están sirviendo, no esperan al Señor. No saben si hay un arrebatamiento, si va a pasar, si es verdad, si es mentira. Tenemos que alistarnos para la venida del esposo. Porque un día se va a tocar la final trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol Pablo lo dice así. 4:16 de Primera de Tesalonicenses. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tenemos que despertar su venida en nosotros. Viene el cumplimiento profético, es la próxima en la lista de las convocaciones de Levíticos 23. Yo no estoy diciendo que es este año, yo no estoy diciendo que es el siguiente, pero sí estoy diciendo que todo lo que estamos viendo en las noticias es verdad, y que eso le está enviando un mensaje a la iglesia que tiene que estar pendiente de la venida del Señor, que tenemos que estar vigilantes para que el Señor no nos sorprenda como ladrón, que tenemos que vivir como si Él viniera hoy, y tenemos que trabajar como si Él viniera dentro de 100 años. Pero no digamos como esa generación, nuestros padres murieron y las cosas siguen igual. ¿Cuándo será la promesa de su advenimiento? No.
tenemos que anhelar su venida, porque ciertamente va a ocurrir y está en el evento profético. Es la siguiente fiesta que se va a cumplir. Va a sonar un shofar. El mismo Señor va a reunir a su pueblo. Esto va a ser un sonido de reunión. Dios va a llamar a su campamento para que salga de esta tierra y para estar con Él. Y esos que sean arrebatados van a ser los protagonistas de venir con el Señor para rescatar y redimir el cumplimiento de Yom Kippur, para rescatar y redimir a su pueblo Israel físico de la mano del anticristo, y para luego dar cumplimiento a la séptima y última fiesta, que es Sukkot, y establecer así su reino milenial en esta tierra. Y él dice la Escritura que el diablo va a ser atado por 1000 años, y en esos 1000 años va a ser un reinado de Jesucristo. Él va a ser el presidente del mundo. No va a haber injusticia, no va a haber corrupción. Todas las cosas van a ser juzgadas como es. Va a haber paz. El diablo y sus demonios van a estar atados por 1000 años. El que viva esos 1000 años va a disfrutar mucho, porque el gobernante va a ser el mismo Señor Jesucristo, que va a agarrar por el pelo al anticristo, lo va a sacar de allí y lo va a matar con el espíritu de su boca, dice la palabra. Y el Rey de Reyes y Señor de los señores, que fue despreciado miles de años antes, ahora se sentará como el Ben David, y todo Israel, dice la Escritura, que le adorará y se arrodillará ante él y lo reconocerá finalmente y dirá: este fue el que rechazamos una vez, pero ahora está reinando como el Ben David y nos ha redimido de la mano del inicuo, del anticristo, y nosotros los santos gentiles seremos protagonistas en la liberación física de Israel. Estudiar escatología es grandioso, es poderoso, pero el próximo evento que viene es Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Se tocará una trompeta. Yo oro en este día que el Señor comience a despertar ese anhelo, que lo único que nos detenga de anhelar que venga hasta las nubes el Señor es que muchos más sean salvos, pero que ansiosamente por dentro anhelemos su venida. Hay gente que lo que está es pendiente es de esto aquí, hermano. Esto va a pasar. No se preocupe tanto por lo material. Pablo dice: estén contentos con lo que tienen ahora, porque Él ha dicho: Él no te dejará y no te desamparará. Levanta tus manos al cielo y dile: gracias por lo que tengo, Señor. Gracias por mi casa, por el colchón que tengo para dormir, por el aire acondicionado. Gracias por el carro que tengo. No es último modelo, pero me lo diste tú, Señor. Si puedo tener otro mejor, gloria a Dios. Si no lo tengo todavía, gloria a Dios igual. Gracias por la comida que hoy voy a ingerir. Pero, Señor, quiero anhelarte. Quiero anhelar que esa trompeta suene en algún momento. Y en fracciones de segundos, entonces voy a subir. Cuando tú digas: sube acá. Oh Dios, quiero estar preparado para ese día. Quiero amarte y anhelarte como nunca antes. Y que ese día tú no me encuentres descuidado. Este descuido no es en lo físico, en el aspecto que usted tiene que estar velando sin dormir en lo físico. No, está hablando de un velar espiritual, que no durmamos como los demás. Usted puede estar dormido y llegó el arrebatamiento y se va, porque está velando en el espíritu. Levante sus manos allí donde está y dígale: Señor, yo quiero tener ansias, anhelarte ansiosamente. Señor, ayuda a mis hijos que entiendan esto. Ayuda a los jóvenes de este tiempo a que entiendan la importancia del arrebatamiento. Ayuda a los jóvenes a que ellos vivan para ti, que se aparten del pecado, de la inmoralidad, del liberalismo, Señor, de la fornicación, de la pornografía, de tantas cosas que hacen que ellos estén dormidos. Ayuda, Señor, a nuestra generación a despertar,
a velar, a ser atalayas, a predicar tu palabra lo más posible en este tiempo. Porque tú nos escogiste para vivir aquí en este tiempo, en pleno siglo XXI, en Venezuela. Tú escogiste que hoy estuviésemos vivos. Pudimos haber nacido en el 40, en el 30, en el 20, o pudimos haber muerto en ese tiempo. Pudimos haber nacido en los 1800, en otros siglos pasados. Pero a ti te ha placido que naciésemos para este tiempo y viviéramos en Venezuela para ser sal y luz en nuestra Jerusalén. Dios, te damos gracias. Te amamos con todo el corazón.